Entonces, empezamos la clase 11. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo cité una pequeña frase ahí del Enuma Elish, un poema que ya vimos, en donde justamente aparecía esta idea de crear seres a imagen y semejanza. En el caso del Enuma Elish, como vimos, es prácticamente una teogonía, es la creación del linaje de los dioses del panteón mesopotámico. Entonces dice, Anu fue el primero a nacer parecido a sus padres. Comanchar había hecho parecido a él, a Anu, su retoño. Anu, el mismo modo, a su imagen y semejanza, procrea a Ea Nidimut. Entonces, esta idea de hacer a imagen y semejanza ya era algo que estaba en algunos de los relatos mitológicos de la región en donde se encontraban los redactores bíblicos. Entonces, el Génesis 1 dice, y creó Elohim al hombre a su imagen. Dice, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Dijimos que Adán, cuando dice al hombre, es la palabra Adam, que ahí lo puse también en los caracteres en los caracteres hebreos. Adam es un genérico, es ser humano, persona o alguien. O sea, Elohim creó al hombre a su imagen y semejanza, al hombre genérico. Y dice, lo creó macho y hembra. O sea, se pueden leer varias cosas en esto, ¿no? Que Elohim es macho y hembra a la vez, o sea, no tendría sexo, de acuerdo a lo que podríamos llegar a interpretar de esto, ¿no? Pero también se puede entender que creó a un ser, al hombre, con los dos sexos. O sea, ese es otro tipo de interpretación también. Dice, solo en la creación del hombre y la mujer, la Torá menciona la condición sexual masculina y femenina. Recordemos que cuando se crea al hombre y la mujer, se dice que se crea lo femenino y lo masculino, no hombre y mujer en sí. Elohim creó a Adán como masculino y femenino, es lo que dice arriba, ¿no? Los rabinos explicaron que el hombre o la mujer por sí mismo solo se consideran la mitad de un ser humano. Entonces, el primer hombre es el que los rabinos llamaron Adán Kadmon. Esto de Kadmon significa antes, y esto está relacionado con mucha mitología, en lo cual el primer hombre no es un hombre en sí, sino que es un hombre primordial. Inclusive tienen formas que no son las que uno reconocería en un hombre terrenal. Por ejemplo, yo les había comentado que en Irán, la mitología irania, Ahura Mazda crea un animal y crea una planta y crea un hombre también, que son los primordiales. Después el espíritu del mal los destruye y con eso, de la destrucción de esos hombres primordiales, crea nuevamente ya a los hombres terrenales. Entonces, esto del Adán primitivo, él tiene esta idea de una personalidad fuera de lo terrenal. Es el hombre primordial. Inclusive se dice que está presente antes de la creación. Recordemos que todas estas son interpretaciones rabínicas, no es lo que dice el texto en sí de la Biblia, sino aquello que los rabinos se ponen a discutir en un momento a partir de el texto bíblico, que este es palabra sagrada, pero también de los comentarios, de esa especie de Biblia paralela, una Biblia o relatos referidos a la Biblia, pero de manera oral, que se fueron acumulando y que se explicaban de alguna manera, de forma didáctica. Era como si, como sería una especie de catequesis de la actualidad, ¿no es cierto?
algo que se expone en otras palabras y con otras explicaciones, otros razonamientos que van a dar cuenta el porqué de ciertos pasajes que a la gente le importaban mucho. Entonces, los rabinos elaboran este tipo de interpretaciones que a partir del siglo III, IV se empiezan a poner por escrito y se arman los compendios que se llaman los midrashim, ¿no es cierto? Es el grupo de los midrash, estos comentarios rabínicos. Entonces, todo este tipo de cosas son para explicar el gran problema que tienen los rabinos en dar cuenta de por qué hay dos relatos de la creación y dos relatos particularmente de la creación del hombre, o sea, de una antropogonía. ¿Por qué? Que Yahvé hizo dos creaciones. Entonces, ¿cómo tratan de unir estos relatos para tratar de tener la idea de que en realidad hay un solo relato y que estos dos relatos pertenecen a dos etapas distintas? Entonces, la primera posibilidad que había era que existiera este Adán Kadmon, este ser primitivo, del cual en un momento que tenía el hombre y la mujer y que en un momento Yahvé los termina separando. Dice, la creación de este Adán Kadmon es reemplazada por Adán, que es creado al sexto día, luego de dar nombre a los animales de la creación. Entonces, están trabajando al límite de las escrituras. Inclusive a veces se terminan pisando ciertas cosas de la escritura porque no se puede dar cuenta de que en realidad nosotros hoy sabemos que estos dos relatos de la creación pertenecen a tradiciones distintas. Uno es netamente mesopotámico, como vimos anteriormente, los 7 días mesopotámicos se incorporan a la semana judía, la observación del Shabbat y todo este tipo de cosas. Y el otro es más antiguo, que es el que trabaja el Génesis 2 y el Génesis 3, que es de origen cananeo. Está relacionado con el mundo, más relacionado con el mundo cananeo, por lo menos en muchos de sus aspectos. Este segundo Adán sería Adán Harrison, que es el Adán ya que nosotros conocemos, el Adán físico, el hombre, el primer hombre concretamente. Filón de Alejandría fue el primero que trabajó este tema de hablar de un nombre original. Filón era un filósofo judío de Alejandría que fue uno de los primeros en trabajar estos temas, digamos, fíjense que es del siglo I. Estos midrashim ya son del siglo III, IV, V y más todavía, ¿no? O sea que es un precursor, Filón de Alejandría, en poner por escrito este tipo de comentarios. Dice, como nacido a imagen de Dios, no tiene participación ninguna en ninguna esencia corruptible o terrenal, mientras que el hombre terrenal está hecho de una materia suelta llamada masa de barro. O sea, está diciendo, lo hizo a imagen y semejanza como un ser que tiene ciertas particularidades de incorruptibilidad que, como Dios, y que el Adán, el primer hombre, concretamente, no pertenecería a esta idea de imagen y semejanza como la plantean ese escrito bíblico. Dijo Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda semejante a él. Y el hombre puso nombre a los animales, a las aves de los cielos, a todas las bestias del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Ya vimos el tema en las clases anteriores, esto de ponerle nombre a los animales, que era una especie de acto creador, ¿no? Darle nombre a las cosas es como crear las cosas en este contexto simbólico. Dice entonces Yahvé Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Es la famosa historia de la costilla. Aquí esto es nada más que para presentar el midrash que yo les digo que es tan importante. Hay muchos midrash, pero este es muy importante, que se llama Bereshit Rabá. Está escrito aproximadamente se supone que entre el cuarto y el quinto ya de la era común, después de Cristo, ¿no? Bueno, y era como yo les comentaba, tiene una serie
de apreciaciones rabínicas que eran para la difusión, para la propagación, para el adoctrinamiento, digamos, de la comunidad. Pero están muy influenciados por la filosofía. Ya tienen influencia filosófica, por eso no es solamente narrar las cosas, sino que también muchos de estos relatos y de estos tipos de sentencias, de estas discusiones, tienen una profundidad filosófica también. Acá hay un párrafo que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar. Dice: Dios había encargado a Adán de nombrar a cada uno de los animales, aves y seres vivientes. Al ir pasando ellos por pareja, macho y hembra, delante de él, que tenía la apariencia de un hombre de 20 años. Bueno, yo lo puntualicé mal, estoy diciendo muy mal. Esto está diciendo que está viendo pasar las parejas de los animales y que considera, los rabinos consideraban que Adán tenía la apariencia de un hombre de 20 años, pues tenían que hacer la imagen de que cómo era el hombre, porque el hombre no tuvo, sí que no tuvo infancia, ¿no? Eh, eh, no fue nunca niño. Entonces se supone, bueno, esas preguntas se hacían, ¿no? ¿Cómo era? ¿Tuvo niñez? ¿Adán no tuvo? No, dice, aparentemente tenía 20 años, el aspecto de un hombre de 20 años cuando apareció. Dice, se sintió celoso de sus amores, intentó unirse, una, después otra, a cada hembra, pero no encontró en ese acto ninguna satisfacción, por lo cual exclamó: todos menos yo tienen compañera apropiada, y rogó a Dios que pusiera remedio a esta injusticia. Fíjense que este comentario pone mucho más énfasis que el mismo texto bíblico en la unión carnal, más que en una compañera. No es una compañía lo que buscaba era otra cosa. O sea, sí, una compañía, pero también con algún tipo de satisfacción. Entonces, están planteando esto concretamente los rabinos. Entonces, esto tiene un sentido. Dice, las prácticas zoológicas eran muy comunes entre los pastores de Medio Oriente y figuran como condena en algunas partes del Pentateuco. Yo puse acá un par de párrafos levíticos que dan una idea de que cómo se perseguía desde el centro religioso de la comunidad, se perseguía este tipo de actividades. Dice, no te ayuntarás a ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es una perversión. Y después dice, si alguno se ayunta con un animal, ciertamente se le dará muerte. También mataréis al animal. Si alguna mujer se llega a un animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y al animal. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Entonces, lo que está de alguna manera condenando la letra del Génesis es la unión entre el hombre y los animales. Le está dando un carácter de prohibición ya en el mismo texto original del Génesis. Es por eso, porque, ¿por qué está prohibido? Porque el hombre tiene su pareja, porque Yahvé le crea su pareja justamente para que no se una con los animales. ¿Se entiende cómo es el asunto? Siempre, cada vez que hay alguna prohibición, tiene que tener algún correlato divino, porque no es lo mismo decir al rey se le antojó tal cosa, que sí, hay que cumplirlo porque si no me va a matar, pero es una persona en todo caso, ¿no? No es lo mismo que decir ya en un texto sagrado esto está puesto. Tiene un valor de sagrado, esa prohibición tiene un valor que supera lo terrenal, lo humano. Dice, y de la costilla que Yahvé Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Esto ya es Génesis 3. Yo me adelanté, me salté varias partes para tenerlo presente. Que la llamó, Adán llama a Eva, así como llama a los animales, le dan nombre a los animales, también le da el nombre a Eva.
por cuanto era madre de todos los vivientes, ¿no? Entonces, Adán era un genérico, era ser humano, persona o alguien. En un momento, en la clase que viene, vamos a ver un poquito, aunque sea de esto, pero en realidad Adán no es un nombre en sí, como decimos, es un genérico y que le queda al hombre. Yahvé no llama al hombre Adán, ¿se entiende? Pero Adán sí le da nombre a la mujer, la llama Eva. ¿Se entiende esto que decimos? Todos los animales, a todos los animales le dan nombre a Adán. Adán le da nombre también a Eva, pero nadie llama por nombre Adán al primer hombre, sino que es como que se llamara hombre, nada más, no tiene nombre Adán en sí. Entonces, decía que varón se iba a llamar, ¿cómo dijimos? Varona, porque del varón fue tomada, ¿no? El párrafo anterior. Varón es Ish, y mujer, digamos, es Illa en hebreo. O sea, tiene este sentido, ¿no? Se llama, porque nosotros, el problema está que cuando hacen la Septuaginta, que es esta Biblia de los 70, esta Biblia, este primer intento de pasar a la lengua hebrea y aramea a la lengua griega, que ya le hemos nombrado varias veces a la Septuaginta, inclusive en la primera parte, cuando hablamos del cristianismo, también hicimos mención de esta Biblia, en el siglo II a.C. empezó, tuvieron un problema con todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Y porque acá tienen el mismo, tanto varón como, entre comillas, varona, cosa que no existe en español, tienen el mismo lexema, ish. Ish es varón y ya es mujer. Nosotros tenemos muchas palabras a eso, ¿no? Perro, perra, por ejemplo, ¿no? Pero en hombre, mujer no lo tenemos. Entonces ellos, y dice que se llama así porque salió del varón. Entonces, este procedimiento se pierde si nosotros decimos, se va a llamar mujer porque del varón fue sacada. Se pierde esta magia del relato, este efecto que quiere lograr el relato, se pierde cuando se hace la traducción porque no hay. Entonces, lo que encuentran más parecido es esto de varón y varona, que está un poco traído de los pelos, ¿no? Pero de alguna manera intentan mantener el espíritu de la traducción del texto original. Yo le voy a mandar un pequeño texto cuando empiece a subir las cosas, no sé si durante el fin de semana, pero la semana que viene yo seguro subo lo que tenga que subir, tanto la clase como los textos para que tengan de referencia. Y hay un texto que habla sobre este tema de la traducción de Ish Isha, que va a profundizar más que lo que yo estoy diciendo. Esto es una tablilla que contiene un relato de un poema que se llama Enke Ninursa. Es una tablilla muy antigua, es de la época de la tercera dinastía de la ciudad de Ur. Por lo tanto, es una tablilla sumeria y es del siglo XXI antes de Cristo. Yo decía, imagínense, Cristo, hasta nosotros, siglo XXI. Bueno, si lo dan vuelta, les da el tiempo de esta tablilla. Así que imagínense, o sea, esa tablilla está tan alejada de Cristo, de la época de Cristo, que nosotros de Cristo. Estamos a igual distancia. Imagínense la antigüedad de esta, por un lado la antigüedad de esta tablilla y por otro lado cómo uno tiende a comprimir a la antigüedad y decir, esto pasó en la antigüedad como si fuera que pasó en 100 años. ¿Está? Son 21 siglos anterior a Cristo esto. Es muy, muy antigua, ¿no? En este mito se relata el país del Dilnum, que es lo que vimos en la clase anterior a esta 11, o sea, en la clase 10 estuvimos hablando del Dilnum, que es ese jardín del Edén sumerio, que se supone que de ahí está tomada la idea de este jardín del Edén hebreo, ¿no?
está sacada de ahí. Vimos inclusive que tienen una localización geográfica y todo. Bueno, más adelante en el poema trata este aspecto que vamos a tomar ahora. Nosotros en este ciclo no hemos tomado los poemas completos porque no estamos trabajando los poemas en sí, sino que como estamos trabajando el Génesis, tomamos aquellas partes del poema que nos pueden aportar algo a lo que estamos intentando trabajar. En otros momentos sí hemos trabajado los poemas de manera más completa y examinándolo en cuanto a poema en sí, ¿no? Este poema trata de Enki, que es el dios de la sabiduría, un dios de las aguas dulces, de las aguas buenas, de la magia, de la fertilidad, pero tiene un aspecto muy desagradable, que es que se junta, digamos, con Ninursa, que es una diosa muy primitiva, una diosa de la tierra, una diosa madre, y tienen una descendencia. La primera descendencia que tienen es Nininsi, una divinidad. Pero ¿qué pasa? Enki es un dios muy sexual y lo que hace, toma a su hija y comete incesto. Se supone que es como un incesto, violación, porque la toma por fuerza. Pero eso no es lo que les interesa en sí en el poema. Pasa como a segundo plano este tipo de cosas que hoy podríamos llegar a utilizar el poema para ilustrar ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Son cosas que están muy en las noticias y en las investigaciones, en los trabajos de investigación y todo tipo de cosas, ¿no? Resulta que tienen una hija, Ninkura, que también es tomada por Enki, sometida, y a su vez tiene otra hija que se llama Ninima, con Ninkura tiene una hija, o sea, se van teniendo una hija con las hijas. ¿Se entiende? Ya ni me molesto en saber si es padre, abuelo o qué es, porque es de todas las cosas juntas, ¿no? Pero el relato va contando este tipo de cosas. Por eso le puse una línea así. Esta es la línea de sometimiento de Enki con cada una de sus descendientes. En un momento, Ninursa, a ver si lo tengo acá, si no lo leo, si no después me estoy pisando. En un momento, Ninursa dice, sabedora de que Enki acabaría poseyendo a Utu, actúa diligentemente y recoge de los muslos de Utu. Utu era la última, ¿no? Que yo creo que era, porque esta es la hija nieta, viñeta, tataranieta. Toma esperma de Enki, de los muslos y de la ropa, y los mete en la tierra, y de ahí surgen 8 plantas. Como es una diosa madre y una diosa también de la medicina y demás, ya vamos a ver que la mujer está muy relacionada con todo este tipo de cosas desde tiempos prehistóricos. Surgen 8 plantas que tienen ciertas cualidades, esas plantas, ¿no? Enki, al verla y tras ser identificada por Isimu, que es su segundo, ¿no? Se las come para determinar su naturaleza. O sea, Enki, como Dios creador, las nomina a las plantas. Recordemos que Adán hizo lo mismo con los animales. Al nominarlo, le dio existencia prácticamente a esos animales. Bueno, es algo parecido. Determina el destino, se llama, en Mesopotamia se habla así. Los dioses determinan el destino de las cosas, ¿no? Entonces, se toma el atrevimiento de determinar la naturaleza de cada una de estas plantas, algo que no le gusta nada a la diosa Ninursa. Entonces, después de nominar estas plantas, se las come. Entonces dice, Ninursa decide enfrentarse a Enki y dispuesta incluso a causarle la muerte. En realidad, porque fíjense una cosa, Ninurja se enoja por esto, pero no se enoja por entre comillas, la serie de violaciones demás que comete Enki. Por eso yo le digo que el peso del relato está en otro lado.
está en otro lado, y no en esta acción que a nosotros nos parece terrible, ¿no es cierto? Dice, está dispuesta a causarle la muerte. En realidad, Enki había privado a Ninurkazak de influir en la naturaleza y en la finalidad de las plantas. Es como que se está apropiando de la capacidad de la diosa de la naturaleza. Le está sacando la potestad. Por eso es que se enoja tanto, ¿no? Bueno, mediante una maldición, Ninurkazak decide privar a Enki de la vida. Hasta que esté muerto, no le fijaré jamás con el ojo de la vida. Que Ninurkazak se retire significa que se acaba el poder creador, se acaba la vida, la naturaleza se viene abajo. Es como una muerte natural. Cuando los dioses de ciertas cosas desaparecen, esas cosas dejan de tener sentido, ¿no? Recordemos que cuando Dumuzi iba al inframundo, Dumuzi y Tamuz, la naturaleza moría. Por eso se hablaba de que en ciertas estaciones la naturaleza muere, que Dumuzi no está. Cuando revive, revive en tiempos de primavera, ¿no? La desaparición de Enki conduciría a Sumer a una rápida desertificación de su territorio. O sea, si Enki se muere, se acaba el agua dulce y Sumer caería terminaría en un desierto, la civilización de Sumer, ¿no? En consecuencia, la salud de Enki empieza a declinar por la maldición de la diosa. 8 partes de su cuerpo se ven atacadas de enfermedad, como las 8 plantas, ¿no? Y mientras Enki va perdiendo rápidamente su fuerza, los grandes dioses no saben qué hacer. Entonces los dioses se preocupan de todo esto, porque si Enki desaparece el agua dulce y también el equilibrio territorial se pierde, ¿no? Dice, entonces aparece un zorro que está dispuesto a persuadir a Ninurkazak para que Enki se recupere. A cambio, le pide una recompensa que se concreta en la plantación de 2 árboles para él. Una cosa curiosa, digamos, una especie de fábula, ¿no? Un zorro, un animal que habla, que dice que va a hacer algo, va a dar un servicio a los dioses, y lo que pide es que se planten 2 árboles de características particulares para él. Ahí en el Dinlun, en el jardín, ¿no es cierto? En el Edén. No se sabe cómo, porque el texto está rota en parte, estos textos son muy fragmentarios, pero no se sabe cómo logra que la diosa regrese. Logra que la diosa regrese y se deshace de su piel. Una cosa bastante extraña, pero hay que tenerlo en cuenta, porque este personaje, en esa actitud, en esas cosas que yo nombré, se parece mucho a la serpiente del paraíso. Tiene muchos elementos. Las serpientes eran conocidas justamente porque perdían, o sea, todavía lo siguen haciendo. Todos los reptiles pierden la piel. Esa pérdida de piel en la antigüedad era vista como una muerte y una renovación de la vida. Por eso se decía que la serpiente tenía la capacidad de ser inmortal. Había muchos animales que tenían esa capacidad. En Egipto particularmente, aparte de la serpiente, el famoso escarabajo, ¿no es cierto? El escarabajo, que está el símbolo del escarabajo egipcio con el sol. Y bueno, yo lo tallé en un mueble acá, algún día se los voy a mostrar. el escarabajo egipcio con el sol. ¿Por qué? Porque el sol muere y resucita todos los días. Y el escarabajo estaba asociado porque para los egipcios los escarabajos aparecían nomás, no morían. Uno los mataba y el otro día estaba otra vez. Seguramente no era el mismo, pero ellos tenían esa idea. Entonces el escarabajo, las ratas, todo tipo de animales, se creían, inclusive hasta el siglo XIX se creyó esto en la generación espontánea, ¿no? En los que más o menos conocen biología, conocen la historia de que tuvieron que hacer la experiencia de tapar
tapar, tapar el vaso para decir que las moscas no se generaban espontáneamente en la carne podrida. ¿Está? O sea que fue una idea que hasta relativamente hace poco se creía en que las carnes podridas generaban espontáneamente animales. Hace 150 años, 200 años, ¿no? O sea que no era descabellado que en la antigüedad pensaran que las serpientes en realidad morían porque encontraban el cadáver, por así decir, de los reptiles y el reptil salía. Era como que se desprendía de su piel, era como una muerte o resurrección. Es un símbolo muy fuerte la serpiente en ese aspecto. Por eso el zorro pierde la piel, una cosa rara. Entonces, ven que me pongo a comentar las cosas cuando en realidad debería ir más rápido. En que bueno, dice, esta pregunta a Enki, ¿cuáles son las partes de su cuerpo que lo hacen sufrir? Enki las enumera y entonces Ninursa crea 8 divinidades para curar las 8 enfermedades por las 8 plantitas que se morfó. ¿Estamos? Lo voy a hacer corto a este porque es repetitivo. Le va preguntando, ¿dónde te duele? Me duele el primero está rota la tablilla ahí, pero el segundo dice, ¿dónde te duele? Me duele mi mandíbula. Dice, al dios Nintula he dado a luz para ti. Da un dios, crea una divinidad por cada afección que tiene y ese dios le va a proporcionar la salud y lo va a volver a su estado vital, ¿no? Bueno, hay una particular acá que dice, ¿y dónde duele? Mi costilla me duele. A la diosa Ninti he dado a luz para ti. Entonces le crea una divinidad como si fuera un laboratorio farmacéutico. Entonces, la diosa creada para curar la costilla de Enki se llama Ninti. Nin es señora. Siempre que ustedes vean el nombre Nin, es una señora. Casi siempre. Vamos a ver que hay dioses masculinos que también tienen el Nin adelante, y eso puede ser la apropiación debido al proceso de la instalación del patriarcado sobre las diosas antiguas, ¿no es cierto? Pero Nin significa literalmente señora. Ti es costilla, pero ti en sumerio también significa hacer vivir. Es un juego de palabras esto. Entonces, se puede llamar Ninti, es señora de la costilla, pero también es señora que hace vivir, depende cómo se vea. Es un juego de palabras, pero claro, cuando los hebreos toman, le voy a dar de comer al perro que está acá al lado que me va a empezar a ladrar. Cuando los hebreos toman este relato y lo adaptan a su narración de el Génesis, este juego de palabras se pierde, porque costilla y hacer vivir no tienen una palabra parecida en hebreo. ¿Se entiende? Es un problema parecido al que tuvieron los de la Septuaginta con el hebreo al ish isha. ¿Se entiende cómo es esto? Lo que funciona como un juego de palabras y una doble intención en una lengua no tiene por qué funcionar en otra lengua. No puede, porque es muy probable que las palabras no se parezcan. Entonces, directamente pusieron costilla y quedó lo de la vida en otro lado, ¿no es cierto? O sea, costilla y vida no tienen nada en común. Java es dadora de vida, que es Jeva, que es esto que está acá, ¿no? Porque Ji es vivo o viviente. Eso es el origen de la palabra Eva. Recordemos que dijimos que Eva era llamada Eva porque era madre de lo viviente, ¿no? Acá está, madre de todos los vivientes. Y acá vemos una imagen de la Catedral de Monreale, allá en Sicilia, que tiene unos mosaicos increíbles, ¿no? Es del siglo XII, y acá se ve a Eva saliendo ahí
del costado, ¿no? Por eso los rabinos cuando se vuelven a estudiar todo este tipo de cosas, ya alejados del momento de generación del texto bíblico en sí, dicen esto, por ejemplo, tomó una de sus costillas, dice en el Génesis, dice, el Rabí Levi contestó, de su costado debería traducir la palabra y no de sus costillas. Esto, o sea, de las discusiones rabínicas salían este tipo de cosas. De alguna manera, como corregir ciertas cuestiones que en el mismo tratamiento del proceso de creación del texto bíblico no habían estado bien trabajadas. Y yo puse esta escena de la Capilla Sistina porque parece que Miguel Ángel también vio algo, digamos, se prendió de esta idea, porque la imagen ve que no sale de la costilla como sale de la imagen anterior, sino que parece salir medio de atrás, el costado atrás. No quiso meterse demasiado con esta idea literal de la costilla, seguramente le parecía un poco absurdo. Entonces, esta colección de Midrashim es otra, no es la del Raba, es otra. Dice esto: entonces Dios creó a Lilith, la primera mujer, como había creado a Adán, salvo que utilizó inmundicia y sedimento en vez de polvo puro. Esto es para, de alguna manera, todas estas explicaciones rabínicas, recordemos que son para tratar de darle sentido a la diferencia que hay entre los dos relatos del Génesis. Dice, Lilith se puso en relación con la palabra paronia hebrea Lil, que Lil en hebreo significa noche. Entonces, Lilith, la dama de la noche, y aparecen todo este tipo de relaciones. Pero este Midrash dice que Lilith la toma como la primera mujer, y que al contrario de Adán, que lo habría creado con polvo puro, inclusive con tierra de Hebrón, se creía que era, tomó inmundicia y sedimento. O sea, no tienen la misma materia prima que Adán. La única mención explícita que se hace sobre la figura de Lilith en la Biblia está en Isaías. Dice, sus castillos estarán abiertos, plantea un momento apocalíptico, ¿no? Estarán cubiertos de espinas, su fortaleza con cardos, abrojos, ella se convertirá en una morada de chacales y una guarida de avestruces, los gatos moteses, tanto un momento en que, como de caos, ¿no? Todas las alimañas van a estar ocupando los lugares que antes era la civilización. Gatos monteses se encontrarán con las bestias del desierto, los sátiros se llamarán entre ellos, allí descansará la Lilith y encontrará un lugar para descansar. Es la única mención que hay de Lilith. Pero Lilith seguramente ha sido muy popular dentro de la oralidad, del folclore popular, de la oralidad que no quedó escrita. Por algo los rabinos la retoman, debe haber estado muy presente en las tradiciones, pero no en la Biblia. En la Biblia la única mención aparece acá, y aparece no como un nombre propio. Yo le puse ahí la mayúscula, pero debería ser minúscula, porque no es como un nombre propio, es como decir, las demonias, una cosa así, es como una especie de genérico. Dice, las fieras del desierto se encontrarán con la hiena. Fíjense, esta es la traducción de la Biblia Reina Valera, esto que puse acá abajo yo. De lo mismo, dice, es el mismo párrafo pero con otra traducción. Dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. Bueno, acá no nombran las hienas, ven que van cambiando habla de otros animales. Y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí su morada, que sería, la Lilith encontrará un lugar para descansar. O sea, en lugar de traducir Lilith, la traduce como lechuza. ¿Por qué? Porque en los tiempos de la Biblia de la Reina Valera, Lilith ya tenía una entidad de demonia con un nombre propio, Lilith. Entonces, poner Lilith ahí significaba hacer mención
a este demonio. Entonces directamente optan por ponerle la lechuza. Por eso en algunos lugares, en algunas Biblias no aparece el nombre de Lilith, sino que aparece como la lechuza. La lechuza también, fíjense que la lechuza en el mismo lunfardo, la lechuza es un mensajero del demonio, un mensajero del mal, una persona que trae mala suerte, que trae malas cosas. Hasta en el mismo lunfardo está esa idea de lechuza relacionada con algo malo, ¿no? Con el demonio. Dijimos que era noche, la lechuza es una ave nocturna. Este es otro poema que se llama Inanna, Gilgamesh y el árbol Ulupu. Vamos a tomar nada más que una frase donde aparece mención de esto. Dice, entre sus raíces del árbol, la serpiente que no conoce el reposo, por esta idea de que la serpiente es inmortal, había situado su nido. En su copa, el pájaro Ansú, que era un pájaro del caos también, que en su momento había robado la tabla de los destinos del Nil, le había robado lo más importante que tenía el dios Alim, había colocado su cría. En el centro, la oscura Lilaque construyó su casa. Acá hay otra mención de Lilith, seguramente es la más antigua, porque esto viene de un texto sumerio que es muchísimo más antiguo que el que está acá. Esto que está acá es la fecha de la tablilla, pero el texto viene de muchísimo antes. Gilgamesh empuñó su hacha en la mano, bueno, que pesaba, y golpeó a la serpiente, que no conoce reposo. Y en su copa, el pájaro en sacó su pequeñuelo, teniendo que huir el pájaro a la montaña. Gilgamesh destruyó la casa de Lilaque y dispersó sus escombros. Cortó el árbol, bueno, y ahí con el árbol hizo una cama para la diosa Inanna. Fíjense que habla de diosa Inanna y no habla de Ishtar, por eso Inanna es la versión de Ishtar, pero sumeria, por eso está hablando de un texto que es mucho más antiguo que la fecha de la tablilla. Este texto, por lo menos, debe ser del siglo XX antes de Cristo, ¿no? Es un texto muy antiguo. Este es el famoso relieve Barney que yo les comentaba en la otra clase, que a todos nos gusta ver a Lilith ahí. Pero en realidad eso fue lo primero la primera interpretación. Sin embargo, tiene muchos más elementos que tienen que ver, y por la calidad del relieve y todo, con alguien más importante como la diosa Ishtar, Inanna Ishtar, ¿no? O en todo caso con su hermana Ereshkigal, que es la diosa del inframundo. Acá tiene muchos elementos que están vinculados con Lilith, pero más como por ejemplo lo que tiene en la mano, que es este círculo con esta vara, que es como una soga con una vara de medir, que es un símbolo de poder. Bueno, tiene una tiara de cuernos, lo que hace que sea considerada una diosa. Recordemos que la tiara de cuernos la llevaban los dioses, y está posada, tiene garras, eso sí, la hace parecida a Lilith, que es una demonia, ¿no? Pero que esté posada sobre felinos, le da la categoría de diosa importante, inclusive de diosa madre originaria, cosa que ya Inanna Ishtar había perdido. Inanna Ishtar ya es una diosa del sexo, una diosa no tanto de la fertilidad, sino de la actividad sexual para la procreación, pero ya no es una diosa madre creadora y demás. Esto es como una herencia de las diosas más antiguas. Y tiene las lechuzas que dan idea de la nocturnidad, ¿no? De esta sabiduría de la nocturnidad, de esa sabiduría oculta. O sea, tiene algunos elementos que podrían ser Lilith, pero tiene más elementos de alguna diosa mucho más importante. Fíjense, Lilitu y Ardal Lili son dos figuras femeninas en la mitología mesopotámica relacionadas con el espíritu del viento. Recordemos que Lil es viento, aire, pero también es espíritu, tiene esa idea.
cuando hablamos de viento en términos de mitología, no es solamente el viento que sopla para mover cosas y demás, sino también tiene o suele tener, depende del contexto, suele tener esta capacidad creadora, como el hálito que le da Yahvé, la diosa Heket, la diosa Rana Heket, que le da en la nariz el Ang a los recién creados por Num. Todo este tipo de aire, el aire que respira el ser vivo, es un aire de vida. Bueno, el viento tiene que ver con esta vida. Por eso ese sufijo de lil que suelen tener, digamos, algunas divinidades, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de cosas. La falta de castidad de Lilith, la madre de la multitud mezclada, de la promiscuidad, de que esta mezcla de gente sexual sin tener un vínculo contractual matrimonial. Eso lo dice el Zohar, ¿no es cierto? Es un libro uno de los libros fundamentales de la Kabbalah, que va a ser algo que se va a desarrollar mucho después, ¿no? Que está atribuido, por supuesto, a una personalidad del siglo II, pero que es mucho más nuevo. De todas maneras, lo que a nosotros nos interesa de esto no es que sean documentos históricos en sí, sino que son documentos de cómo pensaba la gente que los escribió en el momento en que los escribió o que los dio a conocer. O sea, cómo pensaban los rabinos en realidad de esto. Y los rabinos no era que pensaban de por sí todo, tenían una base tradicional, contestaban en todo caso a una tradición, o en contra o a favor, pero marcaban. Es como, por ejemplo, que muchos de las herejías ya en época cristiana, muchos de los movimientos heréticos cristianos no se conocen por sí mismos, sino que se conocen por las condenas que hacen los padres de la iglesia a esos movimientos. Si los padres de la iglesia no hubieran condenado ciertos movimientos heréticos, hoy no tendríamos noticia de ellos. Cuando los condenan, les dan perpetuidad. ¿Se entiende? Porque nos ha llegado a nosotros. Nos llega la condena. Bueno, esto es algo parecido. Lo que los rabinos dicen, a favor o en contra, manifiesta ciertas cuestiones que a ellos les interesaban. Entonces, Lilith tenía que tener una participación negativa y esta idea de promiscuidad, porque era justamente lo que combatía el texto bíblico. El texto bíblico siempre combatió este movimiento, esta migración de los seguidores de Yahvé hacia los dioses cananeos que promovían este tipo de promiscuidad, la prostitución, tanto ritual como no ritual. Entonces, todo esto era condenado por el yavismo. Entonces, Lilith era una demonia y tenía esa característica porque se parecía mucho la actividad de Lilith a la actividad de las mujeres cananeas desde el punto de vista de los profetas bíblicos. Bueno, acá también yo pongo esto nada más que para ilustrar, nomás como está presente en algunos lados, ¿no? Como en el rollo del Mar Muerto. Dice, el Interior proclamó su glorioso esplendor para asustar, aterrorizar a todos los espíritus de los ángeles, destructores, espíritus cabrones, demonios, Lilith, este es un genérico Lilith también, aulladores, habitantes del desierto, y los que caen sobre los hombres sin previo aviso para desviarlos de un espíritu de entendimiento y hacer su corazón y su desolación durante el presente dominio de la maldad. Entonces Lilith está tomado también como un demonio más al cual hay que conjurar de alguna manera, porque pervierte a la gente. Esto es yo puse la síntesis de un libro muy interesante que está en internet que se llama Mitos Hebreos. Es un libro muy difícil de leer por la estructura, yo le comenté eso. Hay que agarrarle la mano de cómo está organizado el libro, porque es muy difícil de entrar en la lógica de la construcción de ese libro. Está en internet para el que le interese. Yo tomé justamente porque lo que hacen los autores es hacer una síntesis de los comentarios que aparecen acá en estos lugares y hacen como un pequeño relato para organizar la información. Dice, sin desanimar, la idea de los rabinos, ¿no?
sin desanimarse por no haber dado a Adán una compañera satisfactoria, pensemos que estamos partiendo de que le va a crear una compañera, Dios probó de nuevo, dice, y le dejó que observara él mientras creaba la anatomía femenina. O sea, es como que se arrepintió de haber hecho a Lilith, ¿no es cierto? Después del fracaso de Lilith, después vamos a seguir un poquito más con Lilith y vamos a ver el tema del fracaso. Pero esto era más o menos para mencionar a este otro ser. Dice, Dios probó de nuevo y le dejó que observara mientras él creaba la anatomía femenina utilizando huesos, tejidos, músculos, sangre y secreciones glandulares, y luego cubriéndolo todo con piel, añadiendo mechones de pelo en algunos lugares. La vista de eso causó en Adán tal desagrado que inclusive cuando esa mujer, la primera Eva la llaman, se mostró en toda su belleza, sintió una repugnancia invencible. Dios supo que había fracasado una vez más y expulsó a la primera Eva. A donde fue ella, nadie lo sabe con seguridad. Es para, entonces, Lilith, hay una condena a Lilith, crea una segunda mujer, esta mujer la crea con esos elementos y sale un desastre, y la expulsa y ya nadie sabe de ella. Y el tercer intento sería la Eva que aparece en la Biblia. Bueno, esto es nada más que para presentar el texto que viene, que es el alfabeto de Ben Sirac, que es un texto medieval, pero está atribuido a este personaje Jesús Ben Sirac. Ben es hijo, ¿no? En hebreo, del siglo II. Entonces el alfabeto de Ben Sirac dice esto: Adán y Lilith nunca encontraron la paz juntos, pues cuando él quería acostarse con ella, Lilith consideraba ofensiva la postura recostada que él exigía. ¿Por qué de acostarme debajo de ti?, preguntaba. Yo también fui hecha con polvo y por consiguiente soy tu igual. Como Adán trató de obligarla a obedecer por la fuerza, Lilith, aireada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó en el aire y lo abandonó. Aparece, recordemos que vimos el tema de los nombres, el poder de los nombres de los dioses, ¿no? En un momento vimos que Isis se apropiaba del nombre secreto de Ra y hacía cosas terribles, tenía poderes por encima de los demás. Bueno, fíjense acá, descubrió el nombre mágico de Dios. Recordemos que Yahvé no es el nombre de Dios, como vimos anteriormente, ya no me acuerdo, ya en el siglo pasado lo vimos para mí, porque me parece que pasó tanto tiempo, cuando di un par de clases sobre los nombres de Dios. Yahvé era yo soy el que soy, o algo así se traducía, ¿no? No se sabe el nombre de Dios y no se puede pronunciar. Bueno, Lilith seguramente, estamos de acuerdo a lo que dice esta exposición, conoció el nombre de Dios y se pudo desprender, se voló y abandonó lugares. Adán dijo a Dios: me ha abandonado mi compañera. Inmediatamente Dios envió a los ángeles San Senoi y Semangelov para que llevaran a Lilith de vuelta. La encontraron junto al Mar Rojo, región que abunda en demonios lascivos, con los cuales dio a luz a Lilim a razón de más de 100 por día. Estos Lilim son demonios femeninos. Entonces, Lilith se fuga al Mar Rojo y ahí, en ese lugar donde hay demonios, empezó la creación de más demonios, ¿no? Dice: vuelve a Adán sin demora, le dijeron los ángeles, o si no, te ahogaremos. Lilith preguntó: ¿cómo puedo volver a Adán y vivir como una ama de casa honesta después de mi estada junto al Mar Rojo? Morirás si te niegas, replicaron ellos. ¿Cómo puedo morir?, volvió a preguntar Lilith, cuando Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los niños recién nacidos, de los niños hasta el 8º día de vida, el de la circuncisión, y de las niñas hasta el 20º día. No obstante, si alguna vez veo vuestros 3 nombres, los nombres de los ángeles, o vuestra semejanza exhibidos en un amuleto sobre un niño recién nacido, prometo perdonarlo. Los ángeles accedieron,
pero Dios castigó a Lilith haciendo que un centenar de sus hijos demonios pereciesen a diario. O sea, por un lado, no vuelve porque se como inmoralizó, ¿no es cierto? Después de esa actitud de vincularse, no puede volver, ¿no? Y por otro lado, tiene la función esta, ¿no? Esta función de agredir a los hijos recién nacidos antes de la circuncisión, cosa que ya entrarían en otra categoría de protección los chicos, ¿no? Y dice también que si alguna vez dentro en un lugar donde hay un recién nacido encuentran los nombres de esos tres ángeles o algunas imágenes que los representen, los va a perdonar. Entonces, acá hay varias cosas. Lo que es Lilith, como yo decía, es una representación de la mujer cananea que vive en la promiscuidad. O sea, la que se va y vive esa promiscuidad no puede volver honestamente como una ama de casa, como dice acá. Lilith hace como una especie de mea culpa ahí, ¿no? No, dice que no puede volver. Y por otro lado, bueno, tiene esta especie de función, lo que justificaría que los niños, cuando se mueren a la circuncisión, es porque Lilith los atacó. Por esta razón, la relación marital entre los hombres sabios y eruditos, esto dice el Zohar, este libro, recuerdan el libro fundador, uno de los libros fundadores de la Cábala, dice que conocen esto, es semanal, dice, la relación marital de los hombres sabios que conocen esta tradición de Lilith es semanal, de sábado a sábado, más aún, es la noche en que el poder malvado, hallándose suplantado por el poder benéfico, va por el mundo acompañado por sus muchos ejércitos y legiones, acecha en todos los lugares donde la gente hace su relación conyugal. ¿Se entiende? Entonces, el sábado o el Shabbat es el momento en que estos personajes sabios dentro de los judíos se reúnen, hacen el acto sexual en su casa, porque dice que es un día santo y los va a proteger de la llegada de Lilith. Entonces, ya me perdí. Hasta acá. Y moderadamente a la luz de la vela, los resultados de los niños nacen, dice, en ese momento en que Lilith toma posesión de ese lugar, por ejemplo, en el caso de que afecte, los chicos que salen de esas relaciones son epilépticos, se hallan poseídos de espíritus de ese poder malvado. Entonces la epilepsia es relacionada con la posesión demoníaca, ¿no? Como se tenía hasta hace un tiempo, que son los espíritus llamados de demonios, los Yedim. Estos son perseguidos y matados por el demonio Lilith. Y acá vemos yo les comentaba que esto de Santa María Novela, esta iglesia que está ahí enfrente a la estación de tren de Florencia, que es muy interesante. Está prácticamente la historia de los inicios de la pintura renacentista en esa iglesia. Y se a Adán protegiendo un niño de Lilith. Acá Lilith se la está representando en un palo, la serpiente, y con cabeza femenina, ¿no? Esto es algo que no sé, no vamos a alcanzar a ver en detalle, pero es algo muy interesante que lo vamos a dejar para el próximo curso, porque no me va a dar el tiempo hoy. Es más, ya decidí cortarlo, pero lo podemos nombrar. Esta idea del palo con la serpiente enroscada que nosotros hoy por hoy la tenemos, a esa imagen en la imagen de la salud, ¿no es cierto? Estos son Senoi, San Senoi y Semangelov, los demonios, en un amuleto. Esto es un amuleto posiblemente del siglo XIII. En las cunitas se marcaban los nombres de los ángeles, esto para proteger
para proteger a los recién nacidos de Lilith. Y siempre va, los nombres de los ángeles, con esta representación simbólica acá, siempre va, acá adentro tiene los nombres de los ángeles, ¿no? Dentro de los cuerpos igual acá. Pero siempre va acompañado de esta frase, Adam, Jabat, Yud, Lilith, que quiere decir Adán y Eva, fuera Lilith. Es una especie de conjuro, ¿no? Para ahuyentar a los demonios. Bueno, estos son otros amuletos también que siguen ese tipo de tradición también. Fíjense que este es de finales del siglo XIX. También son amuletos contra la acción de Lilith sobre los recién nacidos. Y es muy probable que todavía en ciertos lugares vinculados con el campo se sigan teniendo estos amuletos. La verdad que yo no profundicé demasiado en la actualidad de este tipo de cosas. Es nada más que para ilustrar el tema. Pero sería interesante saber si todavía este tipo de cosas se siguen utilizando. Fíjense que en los ámbitos rurales, en los pequeños pueblos, todavía se sigue curando el empacho y todo, así que nosotros tampoco hemos perdido este tipo de creencias, ¿no es cierto? Es muy probable que esto se siga haciendo, aunque sea ya un tema no tan religioso, sino más bien folclórico, de costumbre, ¿no? Y esta es una imagen de Lilith ya del siglo XIX, porque Lilith siempre, digamos, desafió a la fantasía de las personas. Siempre se trató de dar cuenta de la existencia, ya sea, digamos, para rechazarla, pero también el siglo XIX tiene como una vuelta a todo este tipo de cosas, una vuelta a la sensualidad, una vuelta a todos estos elementos prohibidos, en contra de la sociedad, particularmente de la era victoriana, ¿no es cierto?, que se marcó un control muy estricto, como también lo fue el control estricto. Por supuesto, existieron también en la Edad Media, donde también el lenguaje clásico se volcó a la desnudez de las imágenes y demás. Entonces, Lilith aparece como resurgida, recuperada la imagen, aunque no tenga el aspecto que podría llegar a tener una personalidad del Oriente Medio, ¿no? Es bien europea, más bien nórdica, diríamos, ¿no? La imagen, ¿no? Pero la idea de esta fantasía está. El tema está que se dice, yo no lo puse, pero hay otros midrashim que hablan de que Lilith, aparte de atacar a los niños, ojo, no sé si no lo puse o no lo leí, capaz que me lo salteé, como voy apurado. Lilith era la responsable de las eyaculaciones involuntarias nocturnas de los hombres, en los sueños. Entonces se dice que los hombres eyaculaban espontáneamente en los sueños porque Lilith se les metía y de alguna manera los hacía eyacular. Entonces, estaba toda esta fantasía y esta atracción por esas cuestiones prohibidas, ocultas, inexplicables, misteriosas. Todo eso rondó la imagen de Lilith y le dio y le sigue dando vida. Hoy Lilith, por ejemplo, si ustedes buscan, no van a encontrar mucho más cosas de las que yo les mostré acá, porque todo está tomado de estos comentarios rabínicos que son de alguna manera para explicar, como yo le decía, la existencia de la mujer y particularmente de la mujer en los textos del Génesis, y es básicamente para eso y para justificar el rechazo a los demonios. Entonces, yo les comentaba que si buscan, van a encontrar algunas cosas, pero no van a encontrar mucho más fuentes que sí muchos comentarios actuales, pero no tantas fuentes. Son muy limitadas las fuentes que hay con respecto a Lilith. Porque hay muchos textos, porque la han recuperado las feministas.
por esto de negarse a hacer lo que el hombre quiere. Se prenden de ese texto, de ese comentario, y lo toman como un emblema, de alguna manera, del feminismo, de la mujer que tiene derecho a su propia, a su propia voluntad de estar con quien quiere y cómo quiere. Entonces, es una figura como recuperada en el siglo XIX por todo este tema de la sensualidad, y ya ahora, en nuestras épocas, es recuperada por estas ideas feministas. Es una reivindicación de la mujer. Como sabemos, la mujer en la Biblia es una personalidad sometida a la voluntad masculina muy fuertemente, mucho más que en otras religiones donde la diosa todavía sobrevive. Porque si bien dijimos que esta palabra nin, que era señora, fue apropiada por muchos dioses masculinos, la diosa no se eliminó. Sí, como diosa madre, creadora y todo, ya son los dioses los que crean, ¿no? Pero la diosa sigue teniendo un poder popular muy, 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 muy fuerte. Pero en el judaísmo, ese paso más allá se dio, y Yahvé no tiene consorte. En las fuentes, en otro momento hemos visto que sí tiene esposa Yahvé y que fue eliminada, ¿no? Lo vimos en otros cursos. Pero dio el paso siguiente. Eh, entonces, hasta acá vamos a completar la clase 11.